El viento cálido soplaba suavemente sobre la vasta llanura del Serengeti, donde el horizonte se extendía sin fin, fundiéndose con el cielo, esa inmensidad que parecía abrazar la vida misma. En ese rincón salvaje de África, un hombre de mirada profunda y rostro marcado por los años caminaba con paso lento, pero firme. Su nombre era Makonde, y no solo era un hombre común de la reserva, era una leyenda viviente, un testimonio del compromiso, la sabiduría y el amor inquebrantable por la vida salvaje. El señor Makonde había sido guardabosques desde su juventud, hace más de 50 años. Cuando aún era un joven lleno de esperanza, llegó al Serengeti por primera vez, buscando un propósito en un mundo vasto y ferozmente hermoso. Al principio, su tarea era la misma que la de muchos otros: patrullar los límites de la reserva, asegurarse de que los animales vivieran sin la amenaza de cazadores furtivos. Pero rápidamente, su conexión con la tierra y sus habitantes, las criaturas majestuosas y a menudo vulnerables, se profundizó de manera que pocos podían entender. A lo largo de los años, Makonde fue testigo de muchos cambios en el Serengeti. Vio cómo los animales evolucionaban, se adaptaban y, en algunos casos, desaparecían debido a la caza, el clima y la expansión humana. Enfrentó innumerables desafíos, desde perseguir a cazadores furtivos hasta salvaguardar a los animales de enfermedades. Pero a pesar de las dificultades, su determinación nunca flaqueó. Cada amanecer, cada atardecer, Makonde regresaba al Serengeti con la misma pasión, con el mismo fervor por proteger a aquellos que no podían defenderse por sí mismos. No solo era un hombre de acción, sino también de sabiduría. Sus ojos, que ya mostraban las huellas de los años, contenían historias de incontables amaneceres observando a los elefantes, jirafas, leones y cebras. Sabía el comportamiento de cada especie como si fueran parte de su propia familia, y su corazón latía al ritmo de la naturaleza misma. Con el tiempo, los jóvenes guardabosques lo veían como un mentor, un faro de conocimiento en medio de la oscuridad. Acudían a él en busca de consejos, no solo sobre la protección de los animales, sino sobre la vida misma, sobre cómo convivir con la naturaleza sin alterarla. Incluso después de su jubilación, Makonde no pudo alejarse de su hogar en el Serengeti. El deseo de cuidar de la reserva era más fuerte que su cansancio, más poderoso que el peso de los años que cargaba sobre sus hombros. Cada mañana, se levantaba temprano, y a pesar de sus dolores y limitaciones, se subía a su viejo coche, uno que parecía estar tan envejecido como él, y patrullaba las mismas rutas que recorrió durante toda su vida. Su presencia seguía siendo un símbolo de lo que significaba el amor por la tierra, el respeto por la vida salvaje. Los animales lo conocían. Los elefantes, con sus grandes ojos sabios, lo observaban desde la distancia con una especie de respeto silencioso. Los leones, que muchos temían, parecían reconocerlo y lo miraban con una calma serena. Sabían que el señor Makonde no era un hombre común. Él había salvado a muchos de ellos, había enfrentado muchas batallas en nombre de su protección. Incluso los rinocerontes, que a menudo eran criaturas solitarias y cautelosas, parecían confiar en él. A pesar de la avanzada edad y la salud que comenzaba a flaquear, Makonde nunca permitió que la vida lo derrumbara. Su cuerpo se había visto afectado por el paso de los años, pero su espíritu seguía siendo tan fuerte como el primer día que pisó el Serengeti. Su compromiso con la reserva no solo era un trabajo para él, sino un propósito que trascendía cualquier límite físico. Cada animal, cada rincón de la reserva, era parte de él y él era parte de ellos. Como un río que fluye sin cesar, su conexión con la tierra y sus habitantes era inquebrantable, y mientras respirara, seguiría siendo su protector, su cuidador, su amigo. En ese cálido día, bajo el sol abrasante que parecía derretir el horizonte, Makonde ya estaba preparado para hacer lo que tanto amaba, cuidar de los animales. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Su vida, que había estado tan entrelazada con la naturaleza, estaba a punto de enfrentar su prueba más grande. Y el Serengeti, con todo su esplendor y misterio,
sería el escenario de un adiós que resonaría en las tierras infinitas de África. La vida de Makonde era mucho más que la de un simple guardabosques. Era la columna vertebral de la reserva del Serengeti, un hombre cuyo nombre resonaba en cada rincón de la vasta llanura africana. Su presencia, siempre tranquila pero firme, marcaba el pulso del lugar. Desde los rincones más remotos hasta el bullicioso campamento de la reserva, todos sabían que él era el alma del Serengeti, el guardián que había dedicado su vida a proteger no solo a los animales, sino también el equilibrio mismo de la naturaleza. Los jóvenes guardabosques que llegaban a la reserva a menudo sentían que el peso de su misión era más grande que ellos mismos. En un mundo donde la conservación se encontraba constantemente amenazada por la caza furtiva y la expansión humana, ellos necesitaban a alguien que los guiara. Alguien con experiencia, alguien que entendiera la naturaleza en su esencia más pura. Ese alguien era Makonde. A pesar de haber dejado su puesto oficial hacía años, su influencia seguía siendo inmensa. No había un joven guardabosques que no pasara por su lado para escuchar sus consejos, para aprender de su sabiduría. No era un mentor en el sentido común de la palabra, era un maestro de la vida salvaje, un hombre cuya existencia misma había sido un testimonio de dedicación y sacrificio. Makonde no solo les enseñaba sobre los animales, les enseñaba sobre la vida. Les mostraba cómo leer los signos en el polvo del camino, cómo interpretar el canto de las aves o el crujir de las ramas bajo el peso de un animal grande. Enseñaba a observar, a escuchar, a entender los susurros de la tierra. Pero lo más importante de todo, les enseñaba a respetar. No solo a los animales, sino también a la tierra misma, a los árboles, a las lluvias, al viento que soplaba suavemente o a los días calurosos en los que el suelo ardía bajo sus pies. En sus ojos, los jóvenes veían lo que significaba ser parte del Serengeti, no una figura distante que custodiaba la reserva, sino un miembro de su comunidad, alguien que vivía, respiraba y sentía junto a la naturaleza. A medida que pasaban los años, Makonde fue viendo cómo la nueva generación de guardabosques se iba haciendo cargo de la protección de los animales. Pero su dedicación a los animales viejos, los que ya no podían defenderse por sí mismos o los que se encontraban en sus últimos días, era especialmente profunda. El Serengeti no era solo un refugio para las criaturas fuertes y jóvenes, sino también para las más vulnerables. El señor Makonde entendía mejor que nadie que cada vida en la reserva, sin importar su edad, era igualmente valiosa. Los leones, las jirafas, los rinocerontes y los elefantes más viejos recibían una atención especial. Era como si, al cuidar de los más débiles, estuviera protegiendo la esencia misma de la reserva, preservando el legado de cada especie que habitaba en ella. A menudo se le podía ver patrullando las zonas más apartadas, buscando a aquellos que se habían apartado de la manada o que no podían seguir el ritmo de la vida salvaje tan acelerada del Serengeti. Aquellos animales, los más viejos o los que sufrían alguna lesión, recibían el mismo nivel de cuidado que cualquier joven animal saludable. Los elefantes, con sus grandes orejas arrugadas y su paso lento, eran especialmente queridos por él. Makonde pasaba horas observándolos, asegurándose de que tuvieran suficiente comida y agua, guiándolos a los lugares donde podían descansar sin ser molestados por los cazadores furtivos. Pero no solo los animales sabían de su dedicación. Los miembros de la comunidad local, aquellos que vivían cerca de la reserva, también lo veían como un pilar fundamental. Aunque los pueblos cercanos al Serengeti a menudo vivían en la sombra de la vastedad de la reserva, el señor Makonde nunca dejó que se sintieran olvidados. Trabajó incansablemente para crear un puente entre los humanos y los animales. Les enseñaba a los niños de las aldeas cercanas a comprender el valor de la vida salvaje, a respetar los ecosistemas que les rodeaban. De esta manera, se aseguraba de que las futuras generaciones no solo heredaran la belleza del Serengeti, sino también el conocimiento necesario para preservarla. Los animales, sin saberlo, también le habían dado algo a Makonde. A lo largo de los años, su relación con ellos había trascendido la de simple protector. En su compañía, encontró consuelo.
Encontró paz en la mirada profunda de un elefante que parecía entender la soledad de su corazón. En el rugido lejano de un león, halló la certeza de que el Serengeti seguiría siendo el hogar de los más valientes. En la elegancia de una jirafa, vio reflejada la serenidad de una vida vivida con propósito. Para Maconde, cada paso de estos animales, cada mirada, cada gesto, se convirtió en una lección de vida. Y a pesar de que su tiempo en la reserva se acercaba al final, él sabía que el legado que había dejado no sería olvidado. Las generaciones venideras seguirían sus pasos, no solo porque él había sido un guardabosques ejemplar, sino porque había sembrado algo más profundo en sus corazones, el amor y la dedicación a la vida salvaje, a los animales y a la tierra que, al igual que él, merecen ser cuidados y protegidos. El Serengeti seguiría respirando a través de ellos, perpetuando el espíritu de Maconde, quien, a pesar de la distancia que marcaba el paso de los años, seguiría siendo el alma del lugar. El Serengeti, conocido por su vasta belleza, se encontraba en un momento crítico de su ciclo anual. El clima, que había sido siempre impredecible, había comenzado a volverse más extremo. Los patrones de lluvia, que antes marcaban el pulso de la vida en la reserva, eran ahora erráticos, y las temperaturas alcanzaban niveles que hacía apenas unos años habrían sido inimaginables. Los árboles de acacia, que durante las estaciones más frescas ofrecían sombra reconfortante a los animales y al personal, ahora parecían luchar por mantenerse firmes bajo el ardiente sol del mediodía. Las mañanas comenzaban más temprano que nunca, cuando el sol aún no había alcanzado su punto más alto, pero ya el aire se sentía pesado. La brisa que alguna vez soplaba con frescura sobre las llanuras, ahora solo traía calor. El suelo, normalmente cubierto de hierba verde en los meses de lluvias, estaba seco, quebrado, y cubierto por una capa de polvo fino que se levantaba fácilmente con cada paso. Los árboles de acacia, grandes guardianes de sombra en otras épocas, se habían vuelto pequeños puntos de refugio. Las áreas donde los elefantes solían reunirnos para descansar se habían reducido considerablemente, ya que el agua que nutría la reserva se estaba volviendo más difícil de encontrar. Las largas horas bajo el sol implacable hacían que incluso las criaturas más resistentes, como los leones, buscaran refugio. Las grandes manadas de cebras se dispersaban, luchando por encontrar pastos verdes en medio de una tierra que ya no les ofrecía la misma abundancia. Las jirafas, cuya silueta se destacaba contra el horizonte, se veían cada vez más delgadas, obligadas a desplazarse grandes distancias en busca de las hojas que antes podían encontrar fácilmente. Los rinocerontes, normalmente tranquilos, parecían más irritados, buscando sombra en cada rincón disponible. Y los elefantes, aunque imponentes, también se encontraban limitados por la falta de agua y comida, su supervivencia misma comprometida por los cambios climáticos que ya no podían ignorarse. El personal de la reserva, que había sido testigo de muchos cambios a lo largo de los años, también se veía afectado por este clima extremo. Los guardabosques, cuya jornada comenzaba al amanecer, ahora debían enfrentarse a temperaturas que rápidamente superaban los 40 grados centígrados. Los caminos de tierra, antes sencillos de transitar, se volvían peligrosos, cubiertos de grietas profundas que se formaban por el calor abrasador. Las patrullas que normalmente se realizaban con cierta tranquilidad, se veían ahora cargadas de tensiones adicionales. Las caminatas bajo el sol eran agotadoras, y la lucha por mantener los vehículos funcionando en un terreno polvoriento parecía interminable. Para los trabajadores de la reserva, los cambios en el clima afectaban no solo la logística diaria, sino también su bienestar. La hidratación se convirtió en una preocupación constante, ya que el calor extremo dejaba a muchos agotados más rápidamente que antes. La necesidad de monitorear el comportamiento de los animales era más crucial que nunca, pues la falta de agua y alimentos generaba estrés en las criaturas salvajes. Las primeras lluvias que alguna vez eran celebradas como una bendición, ahora llegaban con retraso, y cuando lo hacían, venían acompañadas de tormentas intensas que causaban inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos, alterando aún más la vida diaria de la reserva. Para los guardabosques más experimentados, como el señor Maconde, estos cambios no eran algo nuevo,
pero sí algo que había llegado con una fuerza que no podían ignorar. Sabían que, en estos tiempos extremos, cada decisión era crucial. La vigilancia de los animales heridos o debilitados se había intensificado. Los jóvenes guardabosques, con sus energías renovadas pero sin la experiencia de Maconde, necesitaban constantemente ser guiados sobre cómo manejar los imprevistos que el clima traía consigo. Las zonas de sombra que alguna vez eran lugares tranquilos donde los animales descansaban, ahora se habían convertido en puntos críticos, donde la concentración de fauna causaba disputas entre especies por el espacio y el agua escasa. En las tardes, cuando el sol alcanzaba su punto máximo, el aire se volvía denso, y el silencio de la reserva se hacía casi insoportable. El sonido de los animales, generalmente constante y lleno de vida, ahora parecía más distante, como si la tierra misma estuviera buscando un respiro. Los sonidos de los elefantes rumoreando a lo lejos o el canto de los pájaros que solían acompañar a los guardabosques mientras patrullaban, se habían convertido en ecos lejanos, sepultados por el peso del calor. En este nuevo Serengeti, la lucha por la supervivencia se volvía más feroz. El clima estaba cambiando la naturaleza misma de la reserva, y las criaturas que allí habitaban, junto con quienes las protegían, debían adaptarse rápidamente o enfrentarse a la extinción. La tarea de cuidar de estos seres tan vulnerables se había vuelto mucho más desafiante, pero también más crucial. Maconde, con su vasta experiencia, entendía que este era solo otro desafío que la reserva debía superar. Y, como siempre, estaba dispuesto a dar todo lo que tuviera para ayudar a los animales a sobrevivir, enfrentando no solo el calor abrasador, sino también el tiempo que parecía acelerar la desaparición de un mundo que él había ayudado a preservar durante tantos años. Era una de esas mañanas en las que el calor comenzaba a ser insoportable incluso antes de que el sol estuviera en su punto más alto. El aire en el Serengeti parecía vibrar con el peso del calor, y el suelo polvoriento se estiraba hasta perderse en el horizonte, sin una sombra que ofreciera alivio. El señor Maconde, a pesar de los años que llevaba patrullando la reserva, estaba acostumbrado a las exigencias de su trabajo, a la dureza de las condiciones, y a la implacable fuerza de la naturaleza. Sin embargo, esta vez las circunstancias parecían estar superando incluso su resistencia. El corazón, que siempre había latido con fuerza y determinación, comenzaba a mostrar señales de desgaste. Mientras se acercaba al área donde el rinoceronte herido había sido visto por última vez, sus pasos se volvían más lentos, su respiración más profunda y entrecortada. Había ido tantas veces a este mismo lugar, tan familiar y querido por él, que podía predecir cada rincón, cada hoja quebrada en el suelo. Pero esa mañana, había algo diferente. El sol abrasador parecía penetrar más profundamente, como si el Serengeti estuviera pidiendo algo más de él. Maconde sabía que debía hacer el recorrido para comprobar cómo se encontraba el rinoceronte, pero a medida que avanzaba, algo en su interior comenzó a fallar. A medida que su coche avanzaba por el terreno accidentado, el calor lo envolvía, haciendo que su piel sudara profusamente. El motor del viejo vehículo rugía con esfuerzo, pero Maconde no se detenía. Tenía una misión que cumplir. De repente, mientras el coche se detenía en el terreno polvoriento cerca del rinoceronte, un dolor profundo y punzante se extendió por su pecho. Era un dolor agudo, como si alguien le apretara el corazón con una mano invisible. Por un momento, se quedó allí, en silencio, mirando al rinoceronte, cuyos ojos aún mostraban señales de debilidad. El dolor comenzó a intensificarse. Se sintió mareado, como si el aire hubiera dejado de circular, y sus piernas comenzaron a ceder bajo su peso. No pudo sostenerse más, y en un acto involuntario, se arrodilló entre la hierba seca. Su rostro se palideció de inmediato, y el sudor que le recorría la frente parecía evaporarse antes de llegar a su barbilla. Los latidos de su corazón, que siempre habían sido firmes y seguros, se volvieron erráticos, como si no pudieran seguir el ritmo del mundo que los rodeaba. El calor que había soportado también durante tantos años ahora le resultaba insoportable, como si su propio cuerpo estuviera desmoronándose ante la fuerza de la naturaleza.
A pocos metros de allí, Ilaiche y Musa, dos jóvenes guardabosques que se encontraban patrullando las cercanías en busca de otras señales de actividad animal, fueron los primeros en escuchar un débil sonido, como si alguien llamara por ayuda. En un principio, pensaron que solo era el viento, el sonido de la tierra que parecía susurrar bajo el calor del día. Pero cuando el llamado se repitió, más débil, más urgente, algo hizo que ambos hombres se apresuraran hacia la dirección de la voz. Los dos se miraron brevemente, sus rostros serios, sabiendo que algo no estaba bien. Al llegar, el escenario que encontraron los dejó paralizados. Maconde estaba arrodillado en el suelo, con el rostro pálido y los ojos cerrados, luchando por mantenerse consciente. Ilaiche fue el primero en acercarse, agachándose a su lado con la rapidez que sus años de experiencia le permitían. Sr. Maconde gritó, con la voz quebrada por la preocupación. Colocó su mano sobre el hombro del anciano, intentando despertarlo, pero los ojos de Maconde no respondían. El corazón del joven latía con fuerza, cada segundo se sentía eterno. Sintió su pulso acelerado, pero al verificar, notó que el ritmo era errático y cada vez más débil. Musa, en un estado de pánico, comenzó a buscar frenéticamente en sus bolsillos, buscando la medicina para el corazón del señor Maconde, aquella que él siempre llevaba consigo en caso de emergencias. Su respiración se volvió aún más rápida al darse cuenta de que no la tenía consigo. En su prisa por salir, había olvidado traerla ese día. «Maldita sea», murmuró Musa, frustrado. La preocupación se reflejaba en sus ojos, mientras su mente trataba de encontrar alguna solución en medio de la desesperación. Ilaiche, con los nervios a flor de piel, rápidamente sacó su radio y, con la voz entrecortada, pidió ayuda al centro médico de la reserva. «Urgente, necesitamos una ambulancia, es el señor Maconde, sufre un ataque al corazón», gritó, su tono lleno de ansiedad. La radio transmitió la llamada con rapidez, y en cuestión de minutos, todo el personal en la reserva estaba en alerta máxima. Las patrullas se detuvieron, los vehículos comenzaron a moverse rápidamente, y todos sabían que las horas que venían serían cruciales. Mientras esperaban la llegada de la ayuda, Ilaiche intentó mantener la calma. Se inclinó junto a Maconde, sosteniendo su mano arrugada con firmeza, como si al aferrarse a él pudiera transmitirle algo de su energía, algo de su fuerza. «Por favor, aguanta, señor Maconde. No puedes dejarnos ahora», susurró, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Sabía que el señor Maconde había vivido más de lo que muchos podrían imaginar, pero aún así, no quería que el hombre que lo había guiado durante años, que había enseñado a cada uno de ellos a amar y cuidar la reserva, se fuera tan pronto. El sudor le empapaba la frente, y sus ojos buscaban el rostro del anciano, esperando ver alguna señal de respuesta, aunque fuera mínima. Pero el tiempo, como siempre, parecía no ser amigo de nadie. El señor Maconde estaba perdiendo la batalla, y mientras la ambulancia se acercaba, todos en la reserva sentían que el Serengeti, esa vasta tierra que había sido su hogar, se estaba llenando de un vacío doloroso. La ambulancia llegó con la rapidez que la emergencia exigía, pero el aire ya estaba saturado con una sensación de impotencia que nadie pudo evitar. Los guardabosques que habían estado patrullando se agrupaban alrededor, mirando con ansiedad hacia el cuerpo inmóvil de Maconde, que yacía tendido en el suelo. La escena que se desplegaba ante ellos parecía irreal. El hombre que había sido el pilar de la reserva, su mentor y protector, estaba al borde de la vida, y la reserva misma parecía contener la respiración, esperando lo que podría ser el fin de una era. El equipo médico del Serengeti, acostumbrado a tratar emergencias de todo tipo, actuó con rapidez. El personal, entrenado para reaccionar ante cualquier situación, llegó con sus equipos, se arrodillaron junto al cuerpo del señor Maconde y comenzaron inmediatamente a aplicar primeros auxilios. El sonido del desfibrilador llenó el aire con un zumbido bajo, una llamada de esperanza entre los ecos del Serengeti. Ilaiche y Musa observaban en silencio, con las manos temblorosas, incapaces de apartar la vista del hombre que había dado toda su vida a la protección de esta tierra.
El equipo médico realizó maniobras de resucitación, presionando con fuerza sobre su pecho, alternando las aplicaciones de la corriente eléctrica, pero la lucha parecía ir perdiendo fuerza con cada segundo que pasaba. La sudoración en la frente de los médicos reflejaba la gravedad de la situación, mientras sus miradas se cruzaban en un intento de no perder la esperanza. Pero dentro de ellos, sabían que el señor Maconde, a pesar de su fortaleza a lo largo de los años, estaba enfrentando una batalla que no podría ganar. El tiempo pasó en una agónica espera, y el sol ya comenzaba a moverse lentamente en el cielo, como si todo el Serengeti estuviera inmerso en un trance, conteniendo la respiración. Cada latido de su corazón era una esperanza, pero las pruebas no mentían. Después de más de 15 minutos de intentos de reanimación, uno de los médicos se alejó lentamente, tomando un paso atrás mientras el resto del equipo continuaba sus esfuerzos. Con voz suave pero firme, el médico principal finalmente habló lo que todos temían escuchar: lo siento, su corazón se ha detenido por completo. Hace demasiado tiempo, no pudimos salvarlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. No fue un silencio de calma, sino uno denso, pesado, lleno de un dolor irreparable. Los guardabosques, que se habían mantenido estoicos durante la emergencia, ahora no podían evitar que las lágrimas comenzaran a rodar por sus mejillas. El señor Maconde, el hombre que había sido su roca, su guía, su amigo, ya no estaba con ellos. La vida en el Serengeti continuaba, pero todo parecía haberse detenido en ese preciso momento. El impacto de la noticia se extendió rápidamente a través de la reserva. Los empleados, los trabajadores locales, los jóvenes guardabosques que habían pasado por su tutelaje, todos sintieron el peso de la pérdida. La leyenda de Maconde, que había sido forjada con esfuerzo, sabiduría y una devoción inquebrantable, se desvanecía ahora con la misma rapidez con la que se desvanecían los últimos rayos del sol sobre la vasta llanura africana. La tristeza se desbordó, pero también lo hizo el reconocimiento de lo que este hombre había dejado atrás. La reserva, que él había cuidado como su propio hogar, se encontraba ahora en una encrucijada. La profunda huella de su vida, su incansable amor por los animales y su capacidad para enseñar y guiar, había tocado a cada ser en la reserva, desde los grandes elefantes hasta los jóvenes guardabosques que él había formado. Su legado no solo se extendía a los animales, sino también a las personas que lo conocieron, a aquellos que tuvieron la suerte de aprender de él. La noticia fue transmitida a su familia, que, aunque sorprendida y devastada, comprendió que el final de la vida de Maconde había sido tan inmenso y lleno de propósito como su existencia misma. La reserva, su amada casa, sería el lugar donde, según su deseo, descansaría. Y así, bajo el sol de la tarde, cuando el Serengeti se tornó rojo como la tierra misma, comenzó la preparación para lo que sería un adiós solemne, pero lleno de amor. La tristeza era palpable, pero también lo era la admiración por el hombre que había dado todo por esta tierra, y por los seres que caminaban sobre ella. En cada rincón de la reserva, en cada rincón del Serengeti, la ausencia de Maconde se sentía como una herida abierta, un vacío imposible de llenar. La vida continuaba, pero el Serengeti nunca volvería a ser el mismo sin su presencia. Esa tarde, mientras la reserva se sumergía en su dolor, la voz de la naturaleza misma parecía resonar en el aire. Los animales, en su silencio habitual, parecían sentir la pérdida de un guardián. El viento soplaba suavemente, como si lo lamentara. Los árboles se movían con una tristeza sombría, y en algún lugar lejano, el rugido de un león resonaba con la misma fuerza con la que Maconde había luchado durante su vida, un rugido que nunca se olvidaría, al igual que su memoria. El amanecer siguiente al fallecimiento del señor Maconde llegó con una calma inusitada. El calor abrasante del día anterior había dado paso a una brisa ligera que movía suavemente las hojas de los árboles, creando una sensación de serenidad en el aire. El Serengeti, que siempre había sido un lugar de vida y lucha, parecía haberse detenido, respetando el paso de una figura que había sido mucho más que un simple guardabosques, un amigo de la tierra, un protector de los animales, un maestro para los jóvenes. La noticia de su fallecimiento se había esparcido rápidamente,
y todos los empleados de la reserva, los miembros de la comunidad local, e incluso aquellos que habían trabajado con Maconde durante sus años de servicio, se preparaban para rendirle el homenaje que merecía. Aunque la tristeza era profunda, la ceremonia estaba impregnada con el profundo respeto por su vida y su legado. El señor Maconde siempre había creído que los rituales eran una forma de devolver a la tierra lo que se le había dado, y ahora, sus amigos y colegas estaban dispuestos a honrar su memoria de la misma manera. La ceremonia fue sencilla, como él habría querido. No había grandes adornos ni lujos. Era un tributo humilde pero poderoso, una manifestación de respeto y gratitud hacia un hombre que había dado su vida a la reserva y a los animales que allí vivían. En el centro de la reserva, cerca de la casa de campo que él había llamado hogar durante tantos años, se preparó un pequeño espacio para el funeral. Una sencilla cama de madera, construida con el mismo cariño con el que Maconde había trabajado durante toda su vida, fue colocada en el centro del campo. Allí descansaba su cuerpo, cubierto con una manta de algodón que había sido tejida a mano por su esposa muchos años antes. Su rostro, sereno, parecía como si estuviera durmiendo, como si solo estuviera esperando a despertar de un largo descanso. Los empleados de la reserva, hombres y mujeres que habían trabajado junto a él en diversas tareas a lo largo de los años, se reunieron alrededor de la cama. Todos vestían ropas sencillas, en su mayoría de colores neutros, como una señal de respeto y solemnidad. La atmósfera era tranquila, cargada de una profunda reverencia por el hombre que había sido su guía, su protector y su amigo. Las sombras de los árboles que rodeaban el lugar ofrecían una sensación de protección, como si la misma tierra del Serengeti estuviera abrazando a Maconde en su último descanso. Elías, uno de los jóvenes guardabosques que había aprendido tanto de Maconde, fue el primero en acercarse. Con las manos temblorosas, tocó suavemente la mano del anciano, como si intentara transferirle una última muestra de cariño, una última despedida. Su corazón estaba lleno de emoción, pero también de gratitud. «Gracias, señor Maconde. Gracias por todo», susurró, sin poder contener las lágrimas que comenzaban a caer por su rostro. Cada uno de los presentes, en su turno, se acercaba en silencio y ofrecía una oración personal, un agradecimiento silencioso por todo lo que el señor Maconde les había dado a lo largo de los años. Musa, otro de los guardabosques que había sido compañero cercano de Maconde, encendió una varilla de incienso en el suelo. El humo se elevaba lentamente, llenando el aire con un aroma suave y reconfortante. Mientras lo hacía, recitó una oración en voz baja, un canto tradicional que había aprendido de los ancianos de su pueblo. Era un ritual ancestral, que hablaba de la conexión entre los seres humanos, los animales y la tierra. A través de las palabras, expresaba su agradecimiento por la vida que el señor Maconde había dado a la reserva y por la sabiduría que había compartido generosamente con todos. A medida que la ceremonia avanzaba, el grupo comenzó a formar un círculo alrededor de la cama de madera. La reserva estaba tranquila, como si el propio Serengeti estuviera participando en el tributo. Los árboles parecían inclinarse ligeramente hacia el cuerpo de Maconde, y el viento traía consigo una sensación de paz, como si las mismas criaturas de la reserva estuvieran rindiendo su homenaje. No se oían los habituales sonidos de la fauna que habitaba en la zona, el lugar estaba sumido en un silencio reverente, como si todos los animales, desde los elefantes hasta los más pequeños insectos, supieran que había llegado el momento de despedir a un hombre que había sido su defensor incansable. A medida que avanzaba la ceremonia, un grupo de cantores locales comenzó a entonar una melodía suave, armoniosa, llena de respeto. La música no era un lamento, sino un homenaje al ciclo de la vida, al principio y al final, y al regreso del señor Maconde a la tierra que tanto amaba. Los sonidos resonaban en el aire cálido, viajando por la vasta llanura del Serengeti. La tierra misma parecía escuchar y recordar. Cuando llegó el momento de sepultar al señor Maconde, la ceremonia alcanzó su punto culminante. El cuerpo fue colocado en una tumba sencilla, ubicada en un prado tranquilo, rodeado de árboles y grandes rocas que formaban un círculo protector.
La gente comenzó a cavar en silencio. El sonido de las palas tocando la tierra era el único ruido que se escuchaba, mientras todos los presentes ayudaban a preparar el lugar de descanso final. Una vez que la tumba estuvo lista, el cuerpo del señor Maconde fue cuidadosamente colocado dentro, acompañado de una última oración. El grupo se inclinó una vez más sobre la tumba, y 2 grandes piedras, con su nombre grabado en ellas, fueron colocadas en la cabecera. Las piedras representaban su legado, no solo en la reserva, sino también en el corazón de aquellos que lo conocieron y aprendieron de él. La gente se retiró lentamente, y, al final, el león macho, que había sido testigo de tantos actos de bondad del señor Maconde, apareció en la distancia. Caminó lentamente hacia la tumba, se detuvo y, con un rugido profundo y lleno de tristeza, ofreció su propio homenaje. Era su manera de despedirse del hombre que le había dado una segunda oportunidad en la vida. El sol comenzó a ponerse lentamente, tiñendo el cielo de tonos rojos y naranjas. La ceremonia había llegado a su fin, pero el legado del señor Maconde, su dedicación y su amor por la vida salvaje, seguirían vivos en los corazones de todos los que lo conocieron. El Serengeti nunca olvidaría al hombre que lo cuidó durante tanto tiempo, y en los susurros del viento y los rugidos de los leones, su memoria perduraría, eterna y vibrante. La ceremonia había alcanzado su punto más solemne. Los amigos y compañeros de Maconde, en silencio, observaban la tumba que acababan de preparar, rodeados de una atmósfera cargada de respeto y melancolía. La despedida, aunque tranquila, era pesada. Cada paso que daban alrededor de la tumba parecía resonar con la pérdida de una figura fundamental en sus vidas, y el Serengeti, que había sido el escenario de tantas batallas, parecía ahora contener su aliento, como si esperara algo más, como si aún hubiera una última despedida que hacer. Fue entonces cuando, de manera inesperada, un sonido profundo, como un rugido lejano, cortó el aire. Todos se giraron hacia el horizonte, donde la vasta llanura de hierba seca se extendía, buscando la fuente de ese sonido. No era el rugido de cualquier león, era el rugido poderoso y resonante de un macho adulto, un sonido que hablaba de autoridad, de presencia, de un ser que no temía nada. Los guardabosques, acostumbrados a los sonidos del Serengeti, se miraron entre sí, sorprendidos, pero nadie se movió. Algo en ese rugido parecía diferente, como si estuviera marcado por una necesidad urgente, como si la tierra misma lo hubiera llamado. El rugido se acercó, y, en ese momento, un león macho apareció en la entrada del campamento. Su melena dorada brillaba bajo el sol del atardecer, su cuerpo imponente caminaba con una gracia que solo los grandes depredadores poseen. El león no mostró signos de agresión, pero su mirada, fija y decidida, tenía un peso que nadie en la reserva podía ignorar. Se acercó lentamente, sin prisas, con pasos firmes que parecían resonar en la tierra misma. Sus ojos, fijos en la multitud, se posaron finalmente en la cama de madera donde descansaba el cuerpo del señor Maconde. El grupo se quedó inmóvil, paralizado, sin atreverse a moverse ni a hablar. El león caminó con calma hacia la cama de madera, donde el cuerpo de Maconde yacía. Nadie había visto al león antes de esa tarde, su presencia era tan inesperada como lo era su comportamiento. Sin embargo, no parecía tener miedo ni mostrar intención de atacar. En cambio, lo que hizo fue mucho más profundo y conmovedor. El león se detuvo frente a la cama, olfateó el aire, y luego, con un movimiento lento y solemne, pasó alrededor de la cama de madera, como si estuviera inspeccionando, reconociendo algo que solo él entendía. Su mirada se suavizó, sus ojos se entrecerraron ligeramente, y sus grandes patas se movieron con un ritmo lento, casi reverente, mientras rodeaba el cuerpo del hombre que había sido su salvador. El señor Maconde, en vida, había salvado a este león de una trampa de cazadores furtivos hacía ya 15 años. En ese entonces, el león había sido una criatura herida, vulnerable, incapaz de defenderse. Maconde y Ilaiche habían llegado justo a tiempo para liberar al león de la trampa mortal. Habían tratado su herida, lo habían cuidado hasta que el león pudo caminar por sí mismo de nuevo, y después,
lo habían dejado regresar a la naturaleza, donde pertenecía. Desde entonces, el león había sido una sombra silenciosa, un observador de aquellos que habían salvado su vida. Cuando el león terminó de caminar alrededor de la cama, se detuvo a los pies de Maconde. Durante unos segundos, se quedó allí, inmóvil, como si estuviera rendido ante la memoria del hombre que le había dado una oportunidad para seguir viviendo. Los presentes, en un silencio absoluto, podían sentir el peso de la escena. El león, con su melena dorada que reflejaba los últimos rayos del sol, inclinó lentamente la cabeza, un gesto de respeto profundo. Fue un acto tan simbólico, tan lleno de entendimiento, que aquellos que estaban allí no pudieron evitar sentirse conmovidos hasta lo más profundo de sus seres. La presencia del león era como un acto de despedida, un gesto que hablaba más que 1000 palabras. Era su manera de rendir homenaje a Maconde, de decir adiós a quien lo había salvado. Nadie se atrevió a mover ni un músculo, sabían que este era un momento que trascendía las costumbres, un momento de conexión que solo el Serengeti podía ofrecer, la relación entre un hombre y un animal salvaje, entre un ser humano y la vida que lo rodea, que ahora se encontraba en un mismo ciclo, uno que continuaría más allá de la muerte. El león permaneció allí durante varios minutos, observando en silencio, antes de dar un paso atrás, levantando su mirada una vez más. Luego, con un rugido bajo, que parecía lleno de dolor y despedida, giró lentamente y comenzó a alejarse. Su marcha era pausada, como si estuviera marcando el final de un capítulo en su propia vida, uno que estaba profundamente vinculado al señor Maconde. La imagen de este león, su melena dorada brillando al caer la tarde, su caminar solemne y respetuoso alrededor de la tumba, quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Sabían que el vínculo entre el hombre y el león no era solo el de un salvador y su rescatado, sino el de una conexión más profunda, una que trascendía el tiempo y las palabras. Cuando el león desapareció finalmente en la distancia, nadie se movió. El aire parecía más pesado, pero al mismo tiempo, algo en el ambiente había cambiado. La tierra del Serengeti había hablado, y con ella, el león había dejado claro que el señor Maconde vivía en los corazones de todos los seres de la reserva, desde los humanos hasta los animales más salvajes. Así, el círculo de la vida continuó, con el rugido de un león y la memoria de un hombre que había dado su vida por la naturaleza, un legado que seguiría resonando en la vasta llanura del Serengeti por siempre. El sol ya comenzaba a hundirse lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y naranjas. El aire se había enfriado levemente, pero la atmósfera seguía cargada de una tristeza profunda que parecía envolver todo el Serengeti. La ceremonia había llegado a su fin, pero la figura del señor Maconde, el hombre que había dedicado su vida a la protección de la tierra y sus criaturas, seguía presente en el espíritu de todos los que lo habían conocido. Sin embargo, una figura solitaria seguía en pie, ajena al final de la ceremonia, sin querer apartarse del lugar donde el hombre que lo había salvado descansaba ahora. El león, que había sido testigo de tanto amor y sacrificio, permaneció cerca. Tras su silencio solemne junto al cuerpo de Maconde, el gran felino no se alejó, como si comprendiera la gravedad de la despedida. Mientras la última palada de tierra era colocada en la tumba, el león, que se encontraba al borde del prado, se levantó con una dignidad única y comenzó a caminar, sus pasos firmes sobre la tierra polvorienta. Con una suavidad que contrastaba con su tamaño y poder, el león se acercó lentamente a la tumba. Nadie en la reserva osó moverse. Todos sabían que este momento era único, que este león, que había sido salvado por Maconde, ahora estaba haciendo algo que solo los animales más sabios y profundamente conectados con los humanos podrían hacer, un acto final de respeto y gratitud. A medida que se acercaba, su mirada se fijó en la tumba, en la piedra que había sido colocada a la cabecera de la tumba de Maconde. Su cuerpo se detuvo a unos metros de la tumba, y por un largo momento, quedó allí, inmóvil. Parecía que el mundo entero había quedado en silencio, como si la misma tierra estuviera conteniendo la respiración. Los árboles que rodeaban el prado se movían suavemente, pero el aire estaba denso, cargado de una serenidad profunda.
Incluso los animales, que a menudo llenaban el Serengeti con sus sonidos, parecían haber quedado en silencio, como si también estuvieran rindiendo homenaje al león y a su salvador. Finalmente, el león dio un paso adelante, acercándose más a la tumba. Su melena, dorada por los últimos rayos del sol, parecía brillar intensamente. Sus ojos, llenos de una tristeza que solo los más sabios podían comprender, se fijaron en la tierra que cubría el cuerpo del señor Maconde. Luego, con una suavidad que desmentía su imponente tamaño, el león inclinó su cabeza, un gesto que no era de sumisión, sino de respeto profundo, de despedida. Era un reconocimiento de lo que Maconde había hecho por él, un reconocimiento que trascendía las palabras y el tiempo. El león permaneció allí, en silencio, con la cabeza inclinada, por lo que pareció una eternidad. Su cuerpo, fuerte y majestuoso, permaneció inmóvil, pero sus ojos reflejaban una melancolía insondable. En ese momento, era claro que el león no solo estaba despidiéndose de su salvador, sino también reconociendo el vínculo inquebrantable que los unía, un vínculo que iba más allá de la simple relación entre un hombre y un animal. Era el lazo creado por la vida misma, por el sacrificio, por el respeto mutuo. En un gesto final, el león levantó su cabeza y rugió, un rugido largo, profundo, que resonó en todo el Serengeti. El sonido no era de furia, sino de dolor, de pérdida. Un rugido que parecía decir adiós a la vida de un hombre que le había dado la oportunidad de seguir viviendo, que le había dado una segunda oportunidad cuando todos los demás habían dado por sentada su suerte. Este rugido era un acto de amor, un homenaje de la naturaleza al hombre que había dado su vida por ella. Después de ese rugido, el león dio media vuelta, sus grandes patas levantando el polvo de la tierra mientras caminaba hacia la vasta llanura. Cada paso parecía un adiós, una despedida silenciosa pero llena de gratitud y respeto. Se detuvo una vez más al llegar al borde del prado, mirando hacia la tumba, como si quisiera asegurarse de que su último homenaje había sido suficiente, como si no pudiera partir sin dejar claro lo que el señor Maconde había significado para él. Con una última mirada, el león desapareció lentamente en la distancia, moviéndose entre la hierba dorada del Serengeti. Su figura, imponente y llena de dignidad, se desvaneció en el horizonte, dejando tras de sí un vacío que no podía ser llenado por nadie más. El viento soplaba suavemente, y el último rugido del león se desvaneció en el aire, como un suspiro del Serengeti. El momento fue profundamente conmovedor para todos los presentes. La imagen del león caminando hacia su tumba, despidiéndose de su salvador, quedó grabada en la memoria de todos, como un símbolo de la conexión eterna entre el hombre y la naturaleza. En ese instante, el Serengeti parecía haber encontrado su propia manera de honrar a Maconde, y el león, al igual que todos aquellos que lo conocieron, llevaría consigo siempre el legado del hombre que lo había salvado. El vínculo entre ellos, forjado en la lucha y la supervivencia, no moriría nunca, sino que viviría en la memoria de la tierra misma, para siempre. El Serengeti, vasto y sin fin, continuó su curso imperturbable, como siempre lo había hecho. Los días pasaban y las estaciones se sucedían, trayendo consigo cambios y ciclos naturales, pero había algo en el aire, algo intangible que persistía en la reserva. La figura del señor Maconde seguía viva en los recuerdos de todos aquellos que lo conocieron y en cada rincón de la tierra que había protegido durante tantos años. Su ausencia dejaba un vacío profundo, pero su legado no desapareció con su partida. Más bien, se convirtió en una presencia constante, una sombra silenciosa que acompañaba a cada uno de los que recorrían las llanuras del Serengeti. El león, aquel que había sido salvado por Maconde, comenzó a ser visto con frecuencia por los guardabosques y trabajadores de la reserva. Al principio, su aparición era una sorpresa, como si el león aún estuviera buscando algo, como si no pudiera dejar de rendir homenaje a su salvador. Su presencia era una señal clara de que el vínculo entre él y el señor Maconde no había terminado, que la memoria del viejo guardabosque seguía viva en los corazones de todos los seres del Serengeti, incluso en aquellos que no podían hablar, pero sí sentir. El león comenzó a aparecer en los mismos lugares donde Maconde solía patrullar.
A menudo se le veía cerca de la zona segura donde el señor Maconde había cuidado a los animales más viejos y vulnerables. Caminaba con una majestuosidad que parecía más solemne que la de otros leones. A veces, se detenía en las mismas sombras donde el señor Maconde había observado a los elefantes, y se quedaba allí, mirando el horizonte, como si aún estuviera esperando que su salvador regresara para seguir guiándolo. Los guardabosques jóvenes, muchos de los cuales habían sido entrenados bajo la tutela de Maconde, sentían una conexión profunda con el león, como si él mismo estuviera cuidando la reserva, observando a aquellos que continuaban con el trabajo que él había comenzado. Cada vez que el león hacía su aparición, era como si el Serengeti estuviera recordando el sacrificio de Maconde, la dedicación con la que había trabajado incansablemente para proteger no solo a los animales, sino también el equilibrio de la naturaleza misma. El león comenzó a visitar la tumba de Maconde regularmente. Era una presencia solitaria, pero reconociendo, respetuosa. Nadie lo forzaba a ir allí, simplemente lo hacía por su propia voluntad. A menudo, se detenía frente a la tumba, su melena ondeando suavemente con la brisa, como si el viento mismo lo llevara a rendir su homenaje. Era una escena que tocaba profundamente a quienes la presenciaban. Era la manifestación de una lealtad y gratitud que trascendían las palabras, un vínculo que hablaba de la conexión más pura entre un ser humano y un animal. La gente de la reserva, al ver la aparición periódica del león, empezó a hablar de él con una mezcla de respeto y admiración. Sabían que, al igual que el león había regresado una y otra vez para rendir homenaje a su salvador, la memoria de Maconde se mantenía viva en el Serengeti. Los guardabosques le contaban a los más jóvenes sobre el hombre que había dado su vida para proteger el Serengeti, sobre su dedicación a los animales, y sobre la relación especial que había tenido con aquel león. Y a medida que pasaban los años, cada historia contada se convertía en un eco que resonaba en los corazones de todos los que llegaban a la reserva. Los turistas que llegaban al Serengeti para observar la vida salvaje comenzaban a escuchar sobre la leyenda de Maconde, el hombre que había hecho tanto por la reserva y su fauna. Muchos de ellos se conmovían profundamente al conocer la historia del león, el hombre y su vínculo inquebrantable. La historia de Maconde se convirtió en una parte integral del relato de la reserva, una narrativa que no solo trataba sobre los animales y los paisajes impresionantes, sino sobre el espíritu de protección, de sacrificio y de amor incondicional hacia la naturaleza. Los leones que habitaban la reserva, y en particular aquel león macho, comenzaron a ser vistos con un nuevo sentido de respeto por parte de los otros animales. Algunos de los más jóvenes se acercaban con cautela, como si reconocieran al líder, al guardián de la memoria. Había algo en la forma en que los animales lo observaban, una quietud, como si todos entendieran que este león no solo era un depredador, sino también un símbolo de la bondad y la protección que un ser humano había brindado a su especie. A medida que los años pasaban, el Serengeti seguía cambiando, pero el recuerdo de Maconde nunca se desvaneció. La reserva continuaba siendo su hogar, el hogar de todos aquellos que él había cuidado. Los árboles que había plantado, los caminos que había recorrido, los animales que había salvado, todo seguía allí, vibrando con la memoria de su sacrificio y amor por la vida salvaje. El león, ahora más viejo pero igual de majestuoso, continuaba su ritual. Con el paso del tiempo, su aparición en la tumba de Maconde se volvió más esporádica, pero la leyenda perduraba. Nadie lo olvidó. El espíritu de Maconde, el hombre que dedicó su vida a salvar al Serengeti y a los seres que vivían en él, permaneció vivo en los corazones de todos los que pasaron por allí. El Serengeti, con su majestuosidad imponente, se convirtió en un recordatorio constante de la profunda conexión que existe entre todos los seres que comparten este mundo. El legado de Maconde no solo permaneció en las historias que se contaban, sino en cada rincón del Serengeti, donde el león seguía caminando, donde los árboles crecían más altos, donde los animales vivían libres. Su memoria era la semilla que había sembrado en la tierra, y el Serengeti florecería siempre, alimentado por la vida que él había protegido con tanto amor y sacrificio.